Catriona Tasach will grúpa nua buna Sinn Féin grúpa de bhainm rinne and Chultúir. Well a couple of focal ra fui rinne Chultúir agus cé go tábhachtach le tá sé agus fui an rinne a hála an nuirí just fui an méid gilige atá in úsáid Sinn Féin go léithil agus an rinne go méid daoine teangach rih jai bliain. Well, Rod Simeon le Harla a rare bhí minion Deirdre bhí si chin agus bhí si imachalla nuair atá na páistí nuair atá siad chin agus bhí fever eci agus I rihaníthe bhí si ag bringlóid trí bhean na Gaeilge agus ceap bhí si sin go híntaach chéintí ag scal lán Gaeilge agus ceapan go bhfuil réabhlóid ar siúl, réabhlóid ionta gwaith ar siúl, ar fad an tír a go háirithe tuaisceart na hÉireann. Ceapam go bhfuil rinne an Chultúir ag déanamh job an waith, tá lán daoine an idealistic an, agus úsáidem an focal idealistic agus óg an, agus tá Gaeilge go híntaach bin blasta acu, agus tá me úsáidem idealistic go dearfach. Tá sé deachar inis, mar tá an béarla an dominant ar fad an tíre, tá lán forsaí an éidan ach tá na daoine, tá na scolanna, tá Sinn Féin ag treid ar son na Gaeilge agus ceapan go bhfuil sé sin an tábhachtach ar fad. Berbni nua, Catriona. ¿Qué tal? ¿Trabajas en Sinn Féin? Bueno, yo soy miembro de Sinn Féin. Represento un condado bien histórico en Irlanda, County Down. Es un lugar muy lindo, muy histórico. Yo trabajo como vocero de derechos humanos para Sinn Féin y cada día es diferente del otro. A veces estoy en Mayo con los manifestantes en contra de Shell, otras veces estoy trabajando por derechos humanos aquí en el norte de Irlanda. A veces voy a diferentes pueblos a hablar con la gente, a ver cuáles son sus problemas, qué es lo que quieren que ellos hagan. Otras veces represento a Sinn Féin con delegaciones internacionales de Sudáfrica, del País Vasco, de América Latina. Es un trabajo muy interesante. Para mí es el partido más go-ahead y avant-garde en Irlanda. Me fascina Sinn Féin y me fascina el trabajo que está haciendo. Gracias, Catriona. Ahora yo quiero hablar sobre Rinne Chultúir, the Culture Department in Sinn Féin. ¿Qué es su opinión sobre este grupo nuevo y crees que es muy importante en Sinn Féin? Bueno, yo creo que la cultura es muy importante en cualquier lucha. Una de las razones es cualquier poder internacional o colonista que llegue a un país, la primera cosa que intentan hacer es destruir una lengua y destruir la cultura, porque entienden perfectamente que la lengua y la cultura son las cosas que da la dignidad, que da la espina a un pueblo. Y por ejemplo, cuando los españoles llegaron a América Latina, la primera cosa que ellos intentaron hacer es destruir la lengua, igual que cuando los ingleses llegaron a Irlanda. La primera cosa fue destruir la lengua. Para mí es muy importante que nosotros trabajamos fuerte por la cultura, por la lengua y que nosotros cambiamos, no dejamos que los poderes grandes como los Estados Unidos o Inglaterra dominen con sus valores o con sus medios de comunicación. Entonces yo creo que el trabajo que Rinne and Chultúir o el Departamento de Cultura hace es muy importante. Gracias por su tiempo aquí. Mucho gusto. Okay. Y ojalá que el trabajo siga bien. Gracias. Okay. Claro.